Del rito al robot que baila, fusionamos tradición y tecnología. Imagina un robot que no solo funciona, sino que siente el ritmo. Bienvenidos a Recuerdos Escritos. Hablamos de inteligencia artificial hoy, abordando del rito primitivo al robot que baila. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un cruce de caminos que de verdad parece sacado de la ciencia ficción, pero que está pasando ahora mismo. ¿Totalmente? Por un lado, tenemos la danza, algo pues tan antiguo como la humanidad, visceral, que nace del cuerpo. Ujú. Y por otro lado, la inteligencia artificial, o sea, algoritmos, datos, robots. El otro extremo, vaya. Exacto. A primera vista parecen agua y aceite, el cuerpo vivo frente al código, la emoción frente al cálculo. La pregunta que yo me hago es, ¿son realmente mundos opuestos o estamos viendo nacer algo completamente nuevo? Es que esa es la madre del cordero. Hoy la idea es sumergirnos en varias fuentes, sobre todo en un análisis muy completo que se llama Del rito al algoritmo y también en trabajos de Stanford o DeepMind. Ah, muy interesante. Sí, para intentar entender qué pasa cuando chocan estos dos universos. Y ojo, no es solo una curiosidad artística. No, claro. Al final, lo que buscamos es ver cómo este cruce le da una vuelta de tuerca a ideas que teníamos clarísimas sobre qué es la creatividad, quién es el autor de una obra o incluso qué nos hace humanos. Vale, pues empecemos por el principio de todo. Hay un dato de las fuentes que a mí de verdad me ha volado la cabeza. ¿Ah, sí? A ver. Y es que la danza es anterior al lenguaje escrito. Es algo en lo que yo no había caído nunca. No nació como un espectáculo para un teatro, sino como algo fundamental para la tribu, para la comunidad. Exacto. Es que era una herramienta de cohesión social y, bueno, espiritual. Se usaba en rituales para pedir lluvia, para celebrar la caza, para contar las historias del clan. Claro, Y su característica única, lo que la diferencia de la pintura o de la escultura, es que su material de trabajo es el cuerpo humano, el propio cuerpo. el propio cuerpo, un cuerpo vivo que ocupa un espacio, que se mueve en el tiempo, que respira, se cansa y siente. No es un bloque de mármol ni un lienzo, es la propia experiencia humana hecha forma. Claro, por eso es tan directa, tan visceral. No hay intermediarios. Pero una pregunta, al formalizarla, al convertirla en algo tan académico como el ballet en las cortes europeas, ¿no se pierde parte de esa magia, de esa función original? Es una pregunta excelente porque toca el núcleo de su evolución. Efectivamente se produce una transición brutal. ¿No? Pasamos de esa función ritual a formas de danza muy codificadas, con reglas increíblemente estrictas. El ballet clásico. Uf, sí. El cuerpo se somete a una disciplina férrea. Y como reacciona a eso en el siglo XX, explota la danza moderna y contemporánea, que es básicamente una rebelión. Una liberación, por así decirlo. Totalmente. Es un grito del cuerpo diciendo, quiero volver a mi subjetividad, a la improvisación, a la emoción cruda. ¿Ya? Y tener claro este viaje desde el rito tribal hasta esta rebelión contemporánea es fundamental, ¿Por qué? porque nos ayuda a entender por qué nos choca tanto ver a una entidad no biológica, un robot, entrar en escena. Estamos metiendo en esta historia milenaria de carne, sudor y emociones un elemento que, bueno, que no tiene nada de eso. Un intruso conceptual, vaya. Exacto, un auténtico intruso. Un momento, porque aquí hay una idea que me cuesta encajar. Siempre he pensado en una coreografía como, pues, una serie de instrucciones, casi una receta. Brazo aquí, pierna allá. Pero la fuente sugiere algo mucho más profundo. Habla de pensamiento encarnado. ¿Qué significa eso exactamente? Que el pensamiento ocurre en el cuerpo y no solo en la cabeza. Precisamente. Esa es la clave. La coreografía no es una simple lista de movimientos. Es una forma de organizar la experiencia corporal para construir sentido, para comunicar una idea o una emoción sin palabras. Vaya. Es pensar con los músculos, con el equilibrio, con el ritmo. Y eso, claro, nos lleva a la gran pregunta. Si la coreografía es pensamiento encarnado, ¿cómo diablos puede coreografiar un algoritmo que no tiene cuerpo? Es que no lo tiene. No sabe lo que es el peso, la fatiga o la euforia de un salto. No tiene esa experiencia. Espera, aquí me surge una duda fundamental. Si no tiene la experiencia física, ¿no es todo una simple imitación? Es una buena pregunta. ¿Cómo puede crear algo realmente nuevo si su único material son datos de lo que otros ya han hecho? ¿No está condenada a ser un simple remix de estilos existentes? Es la objeción más lógica y la más interesante. A ver, el mecanismo se basa en el aprendizaje automático, pero no funciona como una simple fotocopiadora. Ah,
No. Imagina que alimentas a una IA con miles de horas de vídeo de todo tipo de danzas. Ballet, flamenco, danzas urbanas, contemporáneo, de todo. Vale. La IA no aprende a sentir el movimiento, eso es imposible. Lo que aprende es a reconocer patrones a una escala sobrehumana. ¿Patrones de qué tipo? Pues patrones rítmicos, relaciones espaciales entre las extremidades, dinámicas de aceleración y de pausa, secuencias típicas de cada estilo. Lo descompone todo. Lo descompone en su pura matemática estructural. Y una vez que ha entendido esa gramática del movimiento, puede empezar a generar frases nuevas. Ah, Crea secuencias que nunca han existido, pero que son coherentes con las reglas que ha aprendido. No le pedirá a un humano que se disloque un hombro, y el resultado será estéticamente reconocible. o sea que no crea desde la experiencia, sino desde el análisis de la estructura de la experiencia de otros. Es un creador que nunca ha vivido lo que crea. Exacto. Y esto nos obliga a cuestionar una idea muy romántica que tenemos del arte. La del genio solitario. La del genio solitario que crea desde su vivencia única e intransferible. Sí, la IA demuestra que se pueden generar estructuras artísticas complejas y novedosas sin esa vivencia subjetiva. Ojo, no reemplaza la creación humana, pero sí la pone en jaque. Demuestra que hay otras vías. Y el ejemplo más llamativo de esto, el que todos hemos visto en vídeos virales, es el de los robots humanoides bailando con una precisión que da miedo. Uf, sí. Son capaces de hacer coreografías complejas, sincronizarse a la perfección. Técnicamente es una proeza, pero ¿es arte? Aquí entramos en un terreno fascinante. Para entenderlo, se propone una analogía muy buena en el texto, la de la marioneta. A ver, Cuando vemos una marioneta de madera desplomarse en el escenario, nadie piensa que el trozo de madera siente tristeza. Sin embargo, nosotros, como público, nos emocionamos. es verdad. ¿Por qué? Porque proyectamos nuestra propia humanidad, nuestras emociones, sobre ese objeto inerte. O sea, que el arte no está en el objeto en sí, sino en el espacio que se crea entre el objeto y quien lo mira. Justo ahí. Pero hay un límite. ¿Podríamos sentir lo mismo viendo a una excavadora moverse con cierta gracia? ¿O el hecho de que el robot sea humanoide es una especie de trampa para que proyectemos esas emociones más fácilmente? Es que has dado en el clavo. El hecho de que sea humanoide es un atajo potentísimo para nuestra empatía. Claro. El robot no expresa nada, pero produce una ilusión de expresión muy convincente. Y en esa ilusión es donde florece la experiencia artística para el espectador. Ahora bien, aquí hay una tensión brutal entre dos mundos. La ingeniería y el arte. Exacto. Para un ingeniero, el éxito de un robot bailarín es la perfección, la estabilidad, la repetibilidad, que puede hacer una pirueta perfecta 1000 veces seguida sin el más mínimo fallo. La optimización. Eso es. Para el arte, en cambio, el valor a menudo está en lo contrario, en la fragilidad, en la imperfección que revela al humano, en la tensión de saber que el bailarín podría caerse. Es que me imagino en un teatro, viendo a un robot hacer una pirueta perfecta y, no sé, parte de mí estaría asombrada, pero otra parte estaría casi aburrida. Te entiendo perfectamente. La emoción de ver a un bailarín humano es saber que podría fallar en cualquier momento. Esa vulnerabilidad, ese riesgo, es parte del espectáculo. Totalmente. Al robot le falta el riesgo de la caída. Su perfección es tan absoluta que puede resultar fría, inquietante. Habita un lugar extraño, entre la maravilla técnica y una cierta vacuidad emocional. Un cuerpo que no puede fallar. Y por tanto, tampoco puede conmovernos de la misma manera que un cuerpo frágil. Claro, pero ¿y si el robot no solo ejecuta, sino que decide? Porque entiendo que la tecnología ya no se limita a imitar. El siguiente paso, y aquí es donde la cosa se vuelve vertiginosa, es la IA como colaboradora, ¿no es así? Ahí es donde se produce el verdadero cambio de paradigma. Ya existen sistemas en los que un bailarín improvisa en un escenario y una IA que analiza sus movimientos en tiempo real le sugiere respuestas. ¿Cómo que le sugiere? A través de proyecciones visuales o de un auricular, se establece un diálogo. La IA deja de ser una herramienta pasiva, como un foco o un reproductor de música, y se convierte en un compañero de baile, un partener algorítmico. Pero si eso es así, la pregunta del millón es, ¿de quién es la obra? ¿Quién es el autor de esa coreografía que nace de un diálogo entre un humano y una máquina? Es que esa pregunta dinamita por completo nuestra noción tradicional de autoría. No tiene una respuesta fácil. Me imagino. Es el programador que diseñó el algoritmo y sus reglas de respuesta. Es el bailarín humano que tiene la última palabra y filtra las sugerencias con su cuerpo. O es, y esta es la idea más rompedora, el propio modelo de IA. El modelo como autor.
¿Cómo sería eso posible? Porque ese modelo se ha entrenado con los datos de miles de cuerpos de otros bailarines de otras épocas. Se habla de memorias corporales colectivas. Memorias corporales colectivas. La IA trae a la sala de ensayo los ecos codificados de miles de movimientos de cuerpos que ya no están. Cuerpos ausentes. Es que la idea es casi fantasmal, ¿no? Como si un bailarín de hoy estuviera en diálogo con los espectros de miles de bailarines del pasado a través del algoritmo. Es una imagen muy potente, ¿sí? Se disuelve por completo la figura del genio creador individual. La autoría se vuelve difusa, colectiva, un eco entre el programador, el intérprete presente y esa nube de datos de intérpretes pasados, ¿Es una creación? genuinamente posthumana. Vale, todo esto es fascinante a nivel teórico, pero en el mundo real, para los artistas, para las compañías de danza, para el público, ¿qué implicaciones tiene? ¿Deberíamos estar entusiasmadas o preocupadas? Ambas cosas, probablemente. El uso de esta tecnología no es para nada neutral, y hay al menos 3 grandes interrogantes sobre la mesa. El primero es el riesgo de la estandarización. Claro, es el sesgo del algoritmo de toda la vida, pero aplicado al arte. Si solo le das de comer ballet y contemporáneo europeo, solo te va a devolver variaciones de eso, con otro lazo. Exacto. Corremos el riesgo de crear una especie de esperanto del movimiento, una homogeneización que arrase con la increíble diversidad de danzas del mundo, que quedarían infrarrepresentadas en las bases de datos. Y por tanto, invisibles para la IA. Invisibles. Se podría perder un patrimonio cultural incalculable. ¿Cuál es el segundo punto? La precarización del trabajo. Es la gran pregunta en todos los sectores. Siempre. ¿Se usará esta tecnología como una herramienta que potencia a los artistas, que les abra nuevas vías creativas? ¿O se verá como una forma de reducir costes, de sustituir a intérpretes o de generar coreografías baratas para eventos? La historia suele darnos respuestas un poco pesimistas en este sentido, la verdad. Por desgracia. Y el tercero, supongo, es el más filosófico. A ver. Sí, es el que nos toca la fibra de nuestra identidad. Durante siglos hemos pensado que la creatividad, el ritmo, la capacidad de expresarse con el cuerpo eran cosas exclusivamente humanas. Ujú. Cuando vemos que una máquina puede replicar esto de forma convincente, nos obliga a preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué nos hace especiales? Nos obliga a redefinir qué significa ser humano en un mundo donde ya no somos los únicos capaces de crear. Son preguntas increíblemente complejas. La conclusión parece ser que no se trata de prohibir o rechazar la tecnología, sino de ser muy conscientes de cómo la usamos. Justo. El desafío no es tecnológico, es cultural y ético. Se trata de integrar estas herramientas sin que en el proceso vaciemos de sentido y de valor la experiencia corporal real, esa que lleva definiendo a la danza desde el primer ritual alrededor del fuego. Haciendo un poco de balance, el viaje es alucinante. Hemos ido desde el cuerpo como única herramienta en un rito ancestral Ujú. hasta el algoritmo que genera movimientos sin tener cuerpo. Y si saco algo en claro de todo esto es que la IA no es el apocalipsis de la danza. No, desde luego que no. Más bien es como un terremoto que la obliga a hacerse preguntas nuevas y muy profundas sobre su propia esencia. Totalmente de acuerdo. Este encuentro entre lo humano y lo artificial no anula la danza. La expande, la complica, la enriquece con nuevas preguntas. Preguntas estéticas, filosóficas, políticas. Ya. La danza siempre ha sido un campo de batalla donde cada época discute qué entiende por cuerpo, por presencia, por creación. Lo único que ha cambiado es que a la mesa de negociación se ha sentado un nuevo invitado, Un invitado con el que no contábamos. el algoritmo. Y para terminar, una última idea para darle vueltas. Se insiste mucho en que la ingeniería busca la perfección y el arte valora la fragilidad. Sí, Ahora imaginemos esto. Si se pudiera programar una IA para que cometiera errores de apariencia humana en su baile, un pequeño tropiezo, una pérdida de equilibrio, un gesto de cansancio, ¿eso la convertiría en más artística buena pregunta. o simplemente en una simulación más sofisticada? Y si fuera lo segundo, en el fondo, ¿cuál es la diferencia real entre ambas cosas?